Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. Bienvenidos a Entre Washington y México. En los últimos días, los ciudadanos de a pie hemos estado confundidos por las propuestas que se están haciendo primero desde Palacio Nacional para reformar a la Constitución sobre lo que se nos viene en el proceso electoral, específicamente los cambios al Instituto Nacional Electoral que tienen que ver con los consejeros, sus salarios, las limitaciones o ampliaciones y las confusiones que han generado tanto los miembros del gobierno, me refiero a Reforma, como los de Morena, como a los de la oposición. Y para esclarecernos este panorama y lo podamos digerir como tiene que ser, le agradezco mucho al maestro Eduardo Huchim que esté con nosotros y nos explique de qué se trata toda esta confusión política. Bienvenido a Entre Washington y México. Hola Jesús, encantado de saludarlos. Pues a ver, empecemos hablando, ¿qué es el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador y concretamente qué nos ofrece a los mexicanos? Bueno, el plan B es el sucedáneo, digamos, de segunda importancia respecto al plan A, que era la reforma constitucional que traía una serie de modificaciones muy importantes que convertían a aquella propuesta, aquella iniciativa de reforma constitucional en la más trascendente en los últimos 20-25 años. Esta propuesta original, como sabemos, fue rechazada por la oposición y aunque Morena y sus aliados ganaron la votación, no lograron tener la suficiente votación para reunir la mayoría calificada necesaria para eso. Y en el trasfondo de esto, aunque la oposición esgrimió la bandera de defender al Instituto Nacional Electoral, lo cierto es que en realidad había detrás de esta bandera un interés cifrado en 6,223 millones de pesos que los partidos en su conjunto dejarían de recibir si se hubiera aprobado aquella reforma constitucional. En estas circunstancias, al ser rechazada esa iniciativa presidencial de reforma constitucional, el presidente y su partido y sus aliados decidieron presentar una reforma ya no constitucional, sino solamente legal, de 6 leyes que serían reformadas, en una operación ciertamente poco aseada que derivó en que incluso en la aprobación de la iniciativa se deslizaran disposiciones claramente inconstitucionales, como la llamada ley de cláusula de vida eterna, que garantizaba a los partidos minoritarios la vida que equivale a la conservación del registro como partidos políticos, por virtud de la transferencia de votos de sus aliados en los casos en que fueran en candidatura común en las elecciones respectivas. Esto es claramente opuesto a la Constitución, pero fue agregado en este desaseado proceso legislativo en la Cámara de Diputados, que llevó a que incluso el presidente desautorizara algunos de esos añadidos
a la iniciativa original de reforma a 6 leyes, destacadamente la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En esto, digamos, esto es lo formal, y lo sustantivo es que se proponía una reforma muy importante en la estructura del Instituto Nacional Electoral, que transformaba esta estructura y que reducía de forma importante el personal que tiene el Instituto Nacional Electoral en operación. Esto es lo que ocurrió. Se aprobó en la Cámara de Diputados, pasó al Senado de la República. Ahí se le hicieron modificaciones, digamos, varias de ellas justificadas, importantes. Qué bueno que se hizo en el Senado esta decisión, y como hubo estas reformas, pues tuvo que las iniciativas, o más bien ya no son iniciativas, sino ya eran minutas, porque habían sido aprobadas en la Cámara de Diputados. Al ser modificadas estas minutas en el Senado, regresaron a San Lázaro, donde hubo ahí otra vez un procedimiento un tanto cuanto atropellado, pero que tiene como digamos, resultado que la reforma todavía no pueda ser promulgada. Esa es la situación en la que estamos actualmente. Maestro Huchim, la gran mayoría de la población de los mexicanos que desconoce toda esta minucia, como usted nos la ha presentado aquí en Entre Washington y México, cuando piensan en el INE, piensan en una tarjeta de votación y en una identificación para hacer trámites. Pero usted mencionó algo atropellado, sucio, que se hizo primero en la Cámara de Diputados, y tenía que ver con los partidos pequeños. Usted lo presentó de una manera técnica, como se manejó en la discusión en el Pleno, pero lo que buscaban era garantizar presupuesto de nosotros los mexicanos para esos partidos, aun cuando no alcanzaran el 3% de votación. ¿Cómo lo va a resolver el presidente? Bueno, de hecho ya está resuelto mediante el apartamiento, digamos, la expulsión de esas disposiciones que fueron agregadas justamente en este atropellado proceso de fast track, que no fue para nada afortunado, salvo que se aprobó pues lo que constituye el llamado Plan B. Entonces esto ya está resuelto, pero falta la formalidad, que por los tiempos ya no era posible que volviera este año al Senado, porque sencillamente todo este proceso concluyó nuevamente en la Cámara de Diputados, cuando ya las fechas estaban agotadas respecto a la duración del periodo de sesiones de ambas cámaras. Entonces, en esas estamos, y hay que decir, Jesús, que se ha hecho un gran escándalo. Hay quienes ven que en esta reforma que se está procesando ya en una etapa avanzada, se trata de desmontar al Instituto Nacional Electoral y de incidir de tal forma en las elecciones que estarían ya perdidas la limpieza de esas elecciones, y estaríamos ya prácticamente al borde de la no democracia. Lo cual es una mentira. Es una descomunal exageración. Lo cierto es que lo ideal, Jesús, lo ideal habría sido que el gobierno y el Instituto Nacional Electoral y los congresistas se reunieran para examinar, discutir, antes de elevar la versión, digamos, formal de la reforma. Pero esto, lamentablemente, la actitud de una parte de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, destacadamente Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama,
Pues estos consejeros adoptaron una actitud de franca militancia informal en la oposición política. Y en estas circunstancias pues era muy difícil que hubiera una conciliación de puntos de vista para elevar una propuesta consensada. Pero lo cierto es que las características que tiene el Instituto Nacional Electoral, lo vengo diciendo, Jesús, desde años atrás, lustros atrás, no es nuevo, no es de ahora. La estructura del INE y el presupuesto del INE necesitan ser vueltos a los carriles de la racionalidad, porque han llegado a cifras realmente exageradas que no tienen que ver con una operación eficaz de la cuestión electoral. Porque además, perdón que lo interrumpa, pero el salario, por ejemplo, de los dos consejeros que usted menciona, el consejero presidente y los beneficios que tiene, es ofensivo para los mexicanos ante tanta pobreza. Y además, pareciera que eso es una garantía de que hay una total autonomía, y usted lo acaba de decir. En esta discusión de que si se toca o no se toca, ejercieron una militancia clara, lo cual va en contra de los principios de lo que debe ser el INE. Exacto, pues se traiciona la imparcialidad, la esencia del árbitro, porque el INE tiene un papel como organizador de elecciones, pero otro papel como árbitro en las diferencias que se dan en los procesos electorales e incluso dentro de los partidos, y justamente por ese arbitraje tiene que ser y parecer un órgano imparcial. Pero si una parte de su máxima estructura de dirección se manifiesta abiertamente en contra de uno de los contendientes, es decir, del partido Morena, pues entonces este papel realmente se erosiona. Pero ahora, no está en riesgo el futuro de una elección que sea limpia, que pueda ser manipulada, porque me parece que los fundamentos, las bases de lo que es el Instituto Nacional Electoral están fundados, más allá de quién lo dirija, como presidente, consejero o como integrantes, que además, en el caso de los dos que usted menciona, ya se van. En efecto, pero hay otra cosa, Jesús. Desde luego el Instituto Nacional Electoral es un órgano de Estado, del Estado mexicano muy importante, que tiene una labor trascendental. Pero suponer que la democracia la hace el INE es un error. Suponer que las elecciones las hace totalmente el INE es otro error. Con frecuencia se olvidan algunos analistas, opinólogos, políticos, dirigentes de partidos, etcétera, se olvidan de que los verdaderos hacedores de la elección son los ciudadanos. No es un asunto de retórica, es sencillamente la verdad. Son los ciudadanos los que salen a votar, pero también son los ciudadanos sin remuneración que salen cada vez que hay elecciones de cualquier tipo en este país, en México, los que salen a recoger y a contar los votos de sus conciudadanos. Estos son los que realmente hacen las elecciones, lo cual no quiere subestimar, desde luego, el papel que tiene la autoridad electoral, que desde luego tiene que poner la mesa. Pero solamente eso, pone la mesa, pero los comensales y quienes sirven la mesa y quienes preparan los alimentos y quienes hacen las acciones, pues, son los ciudadanos. Y olvidar esto, propicia que se piense que por una reestructuración en la estructura operativa del INE vaya a ponerse en riesgo las elecciones. Y hay otra cosa, Jesús. Yo hablaba de
lo ideal habría sido hablar con el Instituto Nacional Electoral. Quizá no sea demasiado tarde para hacerlo. Hay tiempo para que, si fuera necesario, hubiera una reforma de la reforma en caso de que finalmente sea ya publicada. Pero este diálogo entre autoridades electorales y gobierno y congresistas, yo digo que no solo debe ser con los consejeros, es decir, no solo debe ser con la parte directiva y política, por llamarlo de alguna manera, del INE, sino con los especialistas, con los técnicos, que son los que realmente preparan las elecciones. Ellos, Jesús, tienen o tendrían mucho que decir en la actual reestructuración del INE y no están siendo escuchados. Lo deseable sería que si hubiera alguna acción posterior en este sentido, estuvieran incluidos los que verdaderamente, operativamente, profesionalmente, técnicamente organizan las elecciones en este país. Ahora, lo que usted dice es una bocanada de aire puro para la sociedad mexicana y los temores de que haya manipulación electoral, en fin. Me parece que además de lo que usted ya explicó muy bien, maestro, también está el hecho de que estamos en otra época, que la ciudadanía es más participativa y que incluso las redes sociales y la tecnología ayudan. ¿Podría usted decirnos que en estos momentos, con todo lo que se está hablando, con todo lo que se puede modificar al INE, estamos los mexicanos alejados de que vuelva a ocurrir un fraude como el que llevó a cabo el expresidente Miguel de la Madrid para poner a Carlos Salinas, y que fue Salinas de Gortari como presidente y que fue orquestado por Manuel Bartlett? Por fortuna, Jesús, esa época está superada. Justamente por lo que decía yo, son los ciudadanos. Imaginemos lo que tendría que hacer alguien que quiera hacer una operación fraudulenta mayúscula, pues sería, digamos, mediatizar la actividad de cientos de miles de ciudadanos, pero además en las casillas, en los cómputos, en todo el proceso de votación y recuento de votos, están presentes los representantes de todos los partidos políticos. Es muy difícil que pudiéramos pensar en estos tiempos en un fraude electoral como aquellos que menciona usted, los tiempos de la Madrid de Salinas de Gortari. Es prácticamente imposible algo como eso. Además, hay suficientes elementos para identificar al elector, la credencial del elector que usted mencionaba, que es el principal factor de empatía del INE con el electorado. Pues realmente hay elementos que hacen prácticamente imposible un fraude como el de aquellos tiempos. Hay otro tipo de fraudulencia que se comete, pero no con la votación en sí, sino con lo que antecede en términos del uso de dinero ilegal para propaganda o para compra y coacción del voto. Pero lo que hace a la elección, al proceso electoral concretamente el día de elección y los siguientes, yo no veo que haya posibilidades de un fraude o de que la democracia se vaya a caer porque se quiere reestructurar un órgano evidentemente obeso, evidentemente pasado de peso, de peso laboral, de plantilla laboral. Imaginemos que tienen, Jesús, 18,000 trabajadores en este momento el Instituto Nacional Electoral. Es una barbaridad. Es una barbaridad y realmente se necesitaba ponerle freno a esto. Como decía yo hace unos momentos, esto es algo que vengo planteando desde hace años porque veía el crecimiento
pues prácticamente sin cesar, incesante de la plantilla laboral, porque además ocurría algo, Jesús, es muy, muy interesante esto del llamado acordeón. En los, digamos, en el ambiente electoral se hablaba de que cuando hay elecciones, el acordeón laboral se expandía y una vez que pasaban las elecciones se contraía. Es decir, en época electoral se contrataba a gente que tenía tareas específicas y una temporalidad determinada. Pero terminada la elección, aquella plantilla temporal, pues cesaba sus funciones y quedaba la plantilla permanente. El problema es que esto se hacía, se expandía el acordeón, pero luego no se contraía, porque los que eran contratados temporalmente eran luego trasladados a una situación laboral permanente. Y esto no es algo que se opine de fuera, sino se los dijo una y otra vez el propio Contralor del Instituto Nacional Electoral. Les dijo que eso no podía continuar, pero no le hicieron mucho caso, que digamos, y el resultado es esta obesidad laboral, lamentablemente. Y hay que decir también que en todo caso, en los casos de recortes de personal, tienen que ser respetados los derechos laborales de los trabajadores, porque a ellos no se les puede responsabilizar de que hayan sido contratados por excesos burocráticos de los directivos del Instituto Nacional Electoral. Pues maestro Huchim, es de verdad un alivio escucharlo y que nos esclarezca esta situación, porque hay mucha confusión y seguramente lo vamos a volver a tener aquí en Entre Washington y México para que nos ayude a entender y digerir lo que ocurre en el país con nuestra democracia, que afortunadamente no está en riesgo, como lo dice usted. Muchísimas gracias por su tiempo, maestro Huchim. Encantado. Pucha Play con Gonzalo Lira. Pues Pucha Play es esencial para Entre Washington y México. Y Gonzalo Lira Galván, justamente para empezar muy bien este 2023, ya nos tiene las recomendaciones necesarias. Gonzalo, gracias por estar en Entre Washington y México, y qué bonito empezar el año así. Es bonito empezar el año así, así es. Y sobre todo pensando en el tema de esta semana y en el tema que siempre sale cuando empieza un año nuevo, y que es el sacudir lo viejo y buscarle el modo a lo nuevo. Y precisamente pensando en eso, y qué mal que use la palabra viejo, pero bueno, no me refiero a eso, podemos cambiarlo por experimentado, por maduro. Por antigua. Y me gustaría hablar de cómo a veces también lo que se puede considerar viejo tiene esa capacidad de renovarse. ¿Y por qué lo digo? Porque tuve la oportunidad de platicar con Arturo Ripstein, este director legendario del cine mexicano, que creo que ha hecho algunas de las películas más emblemáticas de nuestro cine, y sí me atrevo a decir que ha sido un adelantado a su tiempo, alguien que ha dado esos volantazos y esos virajes que pues dentro del cine reflejan o anticipan lo que puede llegar a ocurrir en la sociedad. ¿Y por qué platiqué con Arturo Ripstein? Pues bueno, número uno, porque a su edad acaba de estrenar hace no mucho una película, El Diablo entre las piernas, con Silvia Pasquel y con Alejandro Suárez, que es una película que, si bien a mí no siempre me encanta, no todo lo que hace Ripstein es de mi súper agrado, creo que esta es una de sus películas mejor logradas y con actuaciones muy sorpresivas por parte de estos dos actores ya también veteranos, y que además se estrenó en la plataforma de Movie, no se estrenó, más bien pusieron en la plataforma de Movie gran parte de la filmografía de Arturo Ripstein. Y hablando de lo viejo, lo nuevo, revolucionar y cambiar,
justo con él tuve la oportunidad de hablar sobre la importancia de las plataformas de streaming y lo que representan para alguien de su edad, con su carrera, en el sentido de la posibilidad de dejar al alcance de un público mucho más amplio un cine que con la desaparición de los formatos físicos, o al menos la precarización de sus lanzamientos, y sobre todo con el poco interés de repente que hay en las nuevas generaciones de asomarse a películas clásicas o a películas antiguas, pues qué tan importantes son las plataformas y qué tan peleado podría haber llegado a estar precisamente Arturo Ripstein con las mismas, y cómo cambió su perspectiva en el momento en el que entra en el catálogo de una plataforma como Movie. ¿Te parece que lo escuchemos? Vamos a escucharlo, Gonzalo. Entonces, que de pronto metieran algunas cosas mías en Movie, pues fue enormemente satisfactorio, por supuesto. Digo, compartir espacio con gente, con muchos cineastas que admiro muchísimo, y con otros que desconozco pero que podría ir viendo, y con algunos que detesto minuciosamente, pues siempre es un gusto, sin duda. Cuando yo pretendía hacer una película, discutía mucho el tema y buscaba en mis trabajos menos horrorosos. Los horrorosos eran los que, bueno, a uno se ve arrastrado a hacerlos, porque hasta los directores de cine comemos ocasionalmente y tenemos renta que pagar y hijos que mandar a la escuela, en fin. Fácil nunca fue. Nunca se me dio de venga usted y haga lo que quiera, para nada. Era trabajoso de pronto decidir, prefiero hacer esto en lugar de esto otro, y luchar por eso fue muy complicado. Siempre era difícil, siempre era muy poco estimulante, muy humillante. Así que ahí lo tienes, es interesante escucharlo. De entrada, este humor bastante sarcástico y cínico, ¿no? Como dice que le da mucho gusto estar en esta plataforma con cineastas que quiere y otros tantos que desprecia, ¿no? O sea, tal cual, eso lo escucharon y eso fue lo que dijo. Pero creo que es muy interesante las palabras de un cineasta como Ripstein, ¿no? Que viene de la vieja escuela, que viene de hacer un cine que dependía sí de los fideicomisos, de los fondos públicos, pero que al mismo tiempo era transgresor respecto a los discursos oficiales. Entonces es muy interesante escucharlo y de alguna forma entender cómo es que ha sobrevivido un cineasta pues de estas características, cómo ha logrado surfear las diferentes épocas de la industria, tomando en cuenta no solo a nivel global, esto que decíamos de la llegada de las plataformas, Jesús, sino también pensando en el cine nacional y en todo lo que ha ocurrido alrededor de la Academia Mexicana que entrega el Ariel, alrededor de los fideicomisos. De alguna forma, y no es por decir que no está mal que desaparezcan los apoyos, pero creo que de alguna forma Arturo Ripstein es como esta esperanza de que se puede seguir haciendo un cine guerrillero, un cine contestatario, un cine propositivo en tiempos en los cuales pareciera que las dinámicas de la industria, de la sociedad, de la política y de la cultura, pues nos están orillando cada vez más hacia simplemente la repetición y la maquila de películas como si se tratara de hamburguesas de una gran cadena. Yo lo único que puedo agregar es que es muy importante escuchar a Gonzalo Lira Galván y a Pucha Play. Y además, ahí va algo de mi cosecha, mi querido Gonzalo. Dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y mira que Ripstein es viejo y diablo, ¿eh? Ahí lo tienen, Gonzalo Lira Galván y la importancia de Pucha Play. Gonzalo, gracias. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. Lo más importante es leer y sobre todo empezando el año. Y para eso tenemos aquí a Fernanda Álvarez de Penguin Random House, que nos va a hacer estas recomendaciones. ¿Qué nos tienes, Fer?
Hola querido Jesús, ¿cómo estás? Pues más bien gracias a ustedes por recibirme otra vez en este espacio. Ya sabes que me encanta a mí recomendar libros y voy a hablarles, pues yo creo que sí podría considerar los autores clásicos, la verdad. La primera de ellas es Elena Garro, ¿no? Que como sabemos, ella fue ensombrecida durante muchos años, ¿no? Por esta figura pues tan grande que fue Octavio Paz, ¿no? Tan grande me refiero a que ocupara espacio, ¿no? Y pues hemos venido rescatando su obra desde sus cuentos, la gran novela Los recuerdos del porvenir, y venimos ahora con sus novelas breves. Entonces ahí podemos ver un recorrido de Elena Garro muy interesante con estos personajes femeninos tan potentes, tan en búsqueda, con un universo muy personal de Elena Garro, que yo creo que son distintas vías por las cuales podemos entrar, ya sea sus cuentos, estas novelas breves o los recuerdos del porvenir. La verdad es que es una autora imperdible que yo siempre la voy a recomendar y que me hace muy feliz, digamos, saber que ella está en la cabeza de muchos de nuestros lectores. Y la segunda novela que quiero recomendar es, digamos, también la obra clásica de Adolfo Bioy Casares, como saben, muy amigo de Jorge Luis Borges, que se titula La invención de Morel, y con esta obra es un espacio de ciencia ficción que fue llevada al cine, que ha sido también como muy controversial por todo lo que uno puede imaginar como final, como sucesos, la historia del fugitivo que aparece en una isla y entonces de pronto empiezan a aparecer personajes que parecieran reales, y es a través de una máquina que construye Morel, que es como si los recuerdos se estuviesen repitiendo indefinidamente, donde el fugitivo acaba enamorándose de uno de los personajes que aparecen en esta isla, y es como el universo dentro del propio universo que se come a sí mismo, ¿no? También es esta idea un poco borgiana del hacedor, ¿no? De este gran destino que nos manipula, y de la circularidad del tiempo, ¿no? Entonces, si nunca se han acercado a Adolfo Bioy Casares, les recomiendo muchísimo La invención de Morel. Es una obra que van a disfrutar, que los va a mover de sitio, donde nosotros como lectores vamos a ser partícipes de este universo tan extraño y tan fantástico que el propio Casares, o Bioy Casares, nos invita a formar parte. Muchas gracias, mi querida Fer, y seguimos pendientes de tus recomendaciones para seguir leyendo, porque lo más importante es leer. Y ahora sí, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México. Esto fue Entre Washington y México. Una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.